Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana especial, ¿no es cierto? Amén. Le invito a que me acompañen, hermanos. Estamos trabajando en el libro de Hebreos. Una carta escrita a creyentes, como lo habíamos visto la semana pasada. Es muy importante entender que son personas convertidas, pero que tienen una característica especial a diferencia de las otras cartas que el apóstol había escrito a otras iglesias o personas específicas. Este grupo de creyentes, entonces, hermanos, es un grupo de creyentes judíos. ¿Amén? ¿Qué quiere decir ello? Que son de la descendencia de Abraham, a quien se les dieron las promesas, quienes tenían la ley de Moisés, quienes también practicaban todas estas ordenanzas, algunas bien, otras mal, y en definitiva no estaban cumpliendo, por eso viene el Mesías. Y en esta carta el escritor entonces comienza directamente a atacar el tema de fondo. Comienza a hablar acerca de la importancia de toda la obra que el Mesías ha realizado. La semana pasada estuvimos hablando acerca del mensaje que encierra en el versículo 1, que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras. Habíamos visto los profetas, la escritura, y por medio de sueños, de revelación, Dios había mostrado a su pueblo su voluntad, también la obra del Mesías en la carta de los profetas, cómo ellos habían recibido parte, y si tomábamos todas estas revelaciones que ellos habían recibido, podíamos tener el cuadro completo de lo que era la vida y obra de Jesús. Pero en este versículo 2 ya es el cumplimiento de la promesa dada por Dios a Abraham y los descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan que en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Entonces Jesús viene a hacer el cumplimiento de esa promesa en su simiente, hablando acerca de Jesús. Y dice el versículo 2, vamos a leer todos fuertes, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, 2. Exactamente. En esta segunda parte comienza a hablar específicamente de Jesús y dice en estos postreros días. Está hablando específicamente de los tiempos que ellos estaban viviendo. Después de todo lo que ellos habían recibido acerca de la ley, de los profetas, ya en ese tiempo ellos estaban recibiendo esta revelación, pero no es una revelación cualquiera. Es una revelación dada por el mismo Jesús. En estos postreros días, en la última parte de estos días, está señalando el escritor, nos ha hablado. Y el hablar viene a ser el cierre, o este que viene a hablar, que es el Hijo, viene a ser el cierre de todas las profecías dadas por Dios en el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento. Jesús es el que va a cumplir todas aquellas promesas que habían sido dadas, tanto para el pueblo como para el mundo en general. Jesús viene a ser el Salvador del mundo, amén. El Mesías entonces viene a vivir en un periodo de transición muy importante, viene a vivir entonces y viene a cumplir las promesas dadas, y estas promesas se van a cumplir hasta la segunda venida del Señor, amén. Porque Él había prometido volver. Él prometió, claro, en el Antiguo Testamento se había prometido el Salvador, y Jesús mismo había dado promesa de que Él iba a volver. ¿Amén? Amén. Él iba a volver por los suyos y en su segunda venida. Y en esta parte entonces nos ha hablado, dice en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. En este caso hace especificación a su Hijo. ¿Qué Hijo? Es el Hijo de Dios. Por eso sale escrito con mayúscula, porque es Jesús. ¿Amén? Amén. Este Hijo de Dios, aquí nosotros podemos ver una de las cualidades o de las características de la obra de Jesús. Jesús vino y realizó tres cosas muy importantes, o tenía tres títulos como el Mesías. Uno de ellos era el Rey. ¿Amén? Jesús es el Rey. Otra de las funciones que Él tenía como Hijo de Dios era también el gran sumo sacerdote. Por eso era el ungido. En el Antiguo Testamento solamente 3 personas eran ungidas dentro del pueblo. Una de ellas, ya la vimos, el Rey. El segundo era el gran sumo sacerdote. Y la función que especifica en este versículo es la tercera, que es el de profeta. Esas son las 3 funciones que tenía Jesús. Tenía de rey, gran sumo sacerdote, no hay otro igual a él, incluso dentro del mismo texto más adelante va a especificar esa función, pero aquí la vemos en su función de profeta.
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, recordando la función de un profeta, que el profeta recibía revelación directa de Dios. Y él mismo dijo, lo que yo vi y oí de mi Padre, eso les hablo. Y eso es lo que hacía un profeta. Recibía directamente de Dios y ellos comunicaban este mensaje. Y eso es lo que el Mesías estaba haciendo, hablar acerca de lo que iba a acontecer en los tiempos también futuros. Este hijo tiene cualidades muy especiales. Primero que nada, como es el primogénito del Padre, él tiene una herencia, como ser el hijo mayor. Tenía las promesas de su Padre. Como es el hijo, el unigénito, él recibía todas las herencias de su Padre. Por lo tanto, todo lo que Dios tenía iba a ser o era del Hijo. Pero también vemos que él recibe esta herencia no solamente por herencia, sino también por redención. Por su obra en la cruz, él se hace acreedor de todas las posesiones de su Padre. Porque él las compró con su propia sangre, con su cuerpo, con su vida, nos ha redimido. Por lo tanto, todo lo que es del Padre viene a ser del Hijo. Y nosotros, como somos del Padre, nosotros también somos herederos y somos del Hijo, obviamente. Entonces, este Hijo recibió por herencia y por su obra en la cruz también. Él dice, ¿quién constituyó heredero de todo? Ya hablamos de la herencia, ¿cierto? Pero este todo incluye todo lo que nosotros conocemos, y lo que no conocemos también es herencia de Jesús. ¿Amén? Amén. Hay una creación, que es la parte de los ángeles y todo lo que Dios hizo con ellos, que también es pertenencia de Jesús. Por lo tanto, Jesús no solamente va a recibir lo que nosotros conocemos, sino también recibe esta herencia de Él es Señor y es mayor que los ángeles. Y tiene potestad y autoridad también sobre ellos y sobre todo el mundo celestial, que nosotros también podemos descubrir por medio de la lectura de su palabra. Él es también heredero de aquello. Así que todo lo que le pertenece al Padre es del Hijo. Por eso dice heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Y esto es lo interesante, que Cristo es el autor también de la creación. Es quien trabaja junto al Padre en la creación. También tiene derechos entonces de autor e intelectual, de autor, también en la mano de obra, por decirlo de una forma, en la creación. Porque Jesús también estuvo ahí. En otros pasajes también de la Biblia hace referencia a que Jesús también es aquel que estuvo en la creación y por quien fue formado todo. Y aquí el escritor hace ver la autoridad que tiene este Mesías. En los postreros días nos habla por su Hijo, y este Hijo tiene autoridad sobre todo. Y este Hijo, más encima, por su obra, se hace heredero de todo. Y quien tiene autoridad sobre todo. Por lo tanto, su palabra es verdad. Y es autoridad sobre nosotros. Y eso es una fuerte declaración del escritor. Entendiendo de que a quién él estaba hablando. A judíos. Y como nació, los líderes de la nación judía se habían opuesto al Mesías. Porque al decir esta palabra, este escritor era, por la religión judaica, era sentenciado a muerte. A muerte. Por lo tanto, lo que está diciendo no es menor. Para nosotros tiene mucha importancia, pero que un judío llegue a entender estas palabras tiene un peso muy, muy grande. Y es la discusión que ellos habían mantenido. Y cuando habla acerca de por quien asimismo hizo el universo, nos habla de que el mundo inferior y superior fue creado por Él. Todos los siglos y edades fueron formadas por Él. Todas las cosas y las personas que le pertenecen a este mundo, que le pertenecen a Dios, fueron creadas por Él, así también como lo espiritual. Supone entonces que Dios no solo constituyó al Hijo como heredero de todas las cosas antes de la creación, sino que también por medio de Él hizo el universo y todo lo que existe. ¡Qué tremenda declaración! ¿Amén? ¿Nosotros creemos esto? Amén. Hermanos, no solamente el hombre necesita creer y conocer acerca de la existencia de Dios, y la creación habla acerca de Dios, sino que también el hombre necesita conocer la obra de Cristo para llegar a ser
salvo. Y esto es muy importante, porque la salvación viene por medio de Jesús. El hombre necesita y el hombre sabe acerca de Dios y puede atribuirle la creación a Dios. Pero el que Él nos haya hablado por medio de sus hijos nos da a conocer entonces la salvación. Y es lo que el hombre necesita para alcanzar salvación. Por eso este mensaje que Él va a dar es muy importante. Porque los hombres y mujeres no solamente debían, y en especial los judíos, no solamente debían comprender la obra y ministerio de los profetas y de los patriarcas, como mencioné anteriormente, sino que necesitaban, para ser salvos, entender y comprender la obra de Jesús. Y eso es lo que el hombre hoy día necesita: conocer y comprender la obra de Jesús. Hay muchos intelectuales, hay muchos que saben acerca de la ciencia, tienen conocimiento de la historia, pero si no conocen la obra de Jesús, nunca van a llegar a ser salvos. Hay personas que conocen incluso mejor que nosotros las Escrituras, pero no conocen al Salvador y al autor de la salvación, al autor de la Biblia también, que es Jesús. Por lo tanto, un desafío y quizás la aplicación que nosotros podemos hacer el día de hoy es: ¿estamos nosotros dando a conocer al autor de la creación? Y para finalizar, me recuerdo una anécdota que me ocurrió en el colegio cuando yo les enseñaba a los pequeños. A ellos les costaba mucho entender que Jesús había hecho la creación. Y les decía: mira, aquí la Biblia lo señala. Él es el autor de la creación. Y a ellos les cuesta entender, porque no pueden entender de que un hombre haya nacido tal día, pero que ya haya existido antes de la creación. Y eso es lo que el hombre no entiende, porque creen que Jesús es un simple hombre, y no lo es Dios mismo. Amén. Así que importante, estamos dando nosotros a conocer al autor de la creación. Vamos a orar. Amado Padre, damos gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar este pasaje tan breve, pero que encierra una verdad tan poderosa e importante para nuestras vidas. Tú te has dado a conocer, y por medio de tu Hijo también has dado a conocer tu obra de salvación. Bendice cada corazón de los presentes, ayúdanos a poder dar a conocer también esta verdad, para que muchos más puedan creer y puedan ser salvos por ello, por tu obra en la cruz. En Cristo Jesús.